distintivos que nos caracterizan. Dijimos, número uno, el primer distintivo bautista es base y autoridad bíblica. Base y autoridad bíblica. El segundo distintivo que estudiamos fue autonomía de la iglesia local. Autonomía de la iglesia local. Y hoy vamos a ver, empezar el tercer distintivo. Y es únicamente dos ordenanzas. Únicamente dos ordenanzas. Ellas son el bautismo y número dos, la cena del Señor. Únicamente dos ordenanzas. Número uno, el bautismo y la cena del Señor. Vamos a comenzar ese tema hoy. Únicamente dos ordenanzas, no se lo olvide. Vamos a orar. Señor, alimenta a tu iglesia, enseña a tu iglesia, edifica a tu iglesia. Tú prometiste hacerlo, Señor. Y hoy queremos, Señor, exaltarte. Hoy queremos bendecir tu nombre. Señor, hoy queremos que tú nos ayudes, por favor, a aprender la Biblia. Señor, a creer la Biblia. Mi Dios, a amar la Biblia. Hoy rogamos, Señor, que también nos des nuevas conversiones, que el Evangelio siga siendo predicado y que las almas sigan siendo salvas. No queremos detenernos, Señor, queremos seguir reteniendo las instrucciones tal como tú nos las has entregado en tu palabra. Perdona nuestros pecados, por favor, te lo ruego. Señor Jesucristo, límpianos con tu preciosa sangre. Señor y Espíritu Santo, guíanos a la verdad. Danos el denuedo, la gracia y la humildad suficiente para retener tu palabra, para aceptar tu palabra, para obedecer tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la Biblia y ayudarnos a entenderla por la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Entonces, el otro distintivo de nosotros los bautistas es nuestra enseñanza acerca de las dos ordenanzas. Las dos ordenanzas que el Señor Jesucristo dio a su iglesia. Sin duda hablamos del bautismo de los creyentes y hablamos de la cena del Señor. Una de lo que nos distingue a nosotros, hermanos, es que sin duda es acerca del bautismo de los niños. Cuando hicimos el día grande, decía una señora, mire, tengo mi bebé, quiero bautizarlo. Y yo le dije, no, el bautismo es para creyentes. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra, esa palabra recibir tiene que ver con creer, aceptar lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Qué hizo Cristo? Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y esa es la base, esa es la roca que sustenta la fe de cada cristiano, que sustenta la iglesia. Un niño no puede aceptar ni puede rechazar a Cristo. Ya cuando ese niño en la edad, la Biblia no da una edad específica para que un niño pueda tener razón para aceptar y recibir. Recuerde que el único pecado por el cual una persona va al infierno es por rehusar creer en el Hijo. Y lo único que nosotros respondemos para ir al cielo no son obras, sino creer en el Hijo de Dios. Cuando se refiere a Hijo de Dios, se refiere al Mesías, a lo que Él es tanto hombre como Dios. Y Él fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre en propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador y Él sea la gloria. Entonces, un niño no puede todavía aceptar o rechazar, por lo tanto, no creemos en el bautismo de los niños. Amén, hermanos. El bautismo es sin duda un aspecto importante para el recién convertido. Cuando hablamos del bautismo y hablamos de la cena del Señor, son dos ordenanzas que Cristo nos dejó.
Dos ordenanzas que no solamente Cristo nos dejó, sino vemos que son dos ordenanzas que los apóstoles obedecieron. Para que sea ordenanza debe cumplir algunos principios fundamentales. Para que sea ordenanza debe haberse obedecido. Primero tenía que ser mandado directamente por el Señor. Él dijo, hagan discípulos y bautíceles. Y luego él dice, todas las veces que bebieres esta copa y comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis. Él mandó la cena del Señor. Segundo, para que sea una ordenanza, número 2, debe haber sido practicado por los apóstoles, para que sea una ordenanza. Para que sea una ordenanza debe haber pasado por un filtro. Número 1, debía ser mandado directamente ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Segundo, debe haber sido practicado por los apóstoles. Y tercero, para que sea una ordenanza, debió haber sido practicado por la iglesia primitiva. ¿Están aquí conmigo? En el libro de los Hechos. Y número 4, debe haber sido enseñado y practicado en las epístolas en cuanto a la iglesia local. ¿Sí quedó claro, no? Entonces, revisemos, porque algunos dicen que el lavamiento de los pies es una ordenanza. Les tiene que pasar este filtro. Primero, vamos a mirar con respecto a cualquier ordenanza colocada en la iglesia. Número 1, tenía que haber sido mandado por el Señor. Amén. Entonces busque su Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 16. Mateo capítulo 26, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, versículo número 26. Dice la Biblia. Bueno, desde el versículo número 26. Mateo 26, 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan. ¿Qué dice? Y lo bendijo y lo partió a sus discípulos y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Por qué? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, aquí está hablando de la cena del Señor. Ahora, si hablamos del bautismo, pues sabemos Mateo 28, 19 y 20. Él mandó a bautizar. Amén. Número 2. Practicado por los apóstoles. Vamos a ver. Practicado por los apóstoles. Hechos 2:42. ¿Qué pasó ahí? Hechos 2:41 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces se bautizaron ahí. ¿Los apóstoles lo practicaron en el libro de los Hechos? Claro que sí. Volvemos a verlo en Hechos capítulo 8. Cuando en ese contexto también se bautizó el etíope. Amén. Ahora miremos la cena del Señor. Fue practicada por los apóstoles. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Busque su Biblia. Estamos en una escuela dominical. Hechos capítulo 20. Dice la Biblia. En el verso número 7. Hechos capítulo 20, versículo número 20. Dice la palabra de Dios. Perdón, Hechos 20, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, subraya la palabra reunidos. La iglesia se reúne el primer día de la semana. El domingo es el día del Señor. Amén. El primer día de la semana es el domingo. Amén. Dice, los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿A qué se refiere partir el pan? A la cena del Señor. Entonces, vemos aquí en la palabra de Dios que los apóstoles practicaron este principio del bautismo y la cena del Señor. Usted podrá ver que en el libro de los Hechos no aparece
el tema de la práctica del lavamiento de los pies, porque muchos pelean eso. Y los que pelean eso es porque quieren que le lave los pies a ellos, mas no quiere lavar los pies a nadie. La religiosidad siempre es así. Entonces fue practicado por los apóstoles. Amén. Tercero, la iglesia primitiva lo practicó. La iglesia primitiva lo practicó. ¿Será? Bueno, vemos aquí en el libro de los Hechos también, en este mismo pasaje, que la iglesia primitiva lo practicó. Amén, hermanos. Vamos a mirar aquí lo que dice en Hechos, capítulo 10. Mira, antes de eso vamos a mirar otro texto antes de este punto. Hechos 9:18. Miremos un momento, Hechos capítulo 9, versículo 18. Hechos capítulo 9, versículo 18. Estamos mirando el tema del bautismo. Los apóstoles lo practicaron y ahora vamos a ver si la iglesia primitiva practicó el bautismo. Bueno, dice, al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Está hablando del bautismo de Saulo de Tarso. Entonces, la cena la practicaron los apóstoles y lo practicó la iglesia primitiva. Amén. La cena la practicó, el bautismo lo practicó, lo mandó el Señor, lo practicó los apóstoles y lo practicó la iglesia primitiva. Amén, hermanos. Miremos ahora lo que dice Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 5. Hechos capítulo 19, versículo 5. Dice la Biblia: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos cómo la iglesia primitiva practicó el bautismo. Hermanos, nuevamente, Hechos capítulo 18, versículo 8. Hechos capítulo 18, versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, la iglesia primitiva practicó el bautismo. Amén. La iglesia primitiva practicó la cena del Señor. Listo, ya lo vimos ahí. Otro texto más. Hechos capítulo 18, perdón, Hechos capítulo 16, versículo 15. Hechos capítulo 16, versículo 15. Hablando de Lidia, la vendedora de púrpura, dice la Biblia, y cuando fue bautizada, ¿y cuando fue qué? ¿Quién se bautizó? Lidia, y se bautizó inmediatamente de creer. Inmediatamente de creer. Entonces, la iglesia primitiva sí practicó el bautismo y la iglesia primitiva sí practicó la cena del Señor. Número 4, fue enseñado y practicado en las epístolas en cuanto a la iglesia local. Pongamos un paréntesis ahí. El lavamiento de los pies no aparece en el libro de los Hechos practicado por la iglesia primitiva. Hermanos, no fue practicado. ¿Lo mandó el Señor? Sí, pero ¿lo practicó los apóstoles? Bueno, no dice la Biblia por ningún lado. Número 3, ¿la iglesia primitiva lo practicó? No. Entonces no es una ordenanza el lavamiento de los pies o cualquier otra cosa que se invente, no. Tiene que pasar por ese filtro. ¿Cuál es el filtro? Recordemos, número 1, tenía que ser mandado por el Señor. Número 2, practicado por los apóstoles, por los 12 apóstoles. Número 3, la iglesia primitiva lo tenía que haber practicado en el libro de los Hechos. Y número 4 es el que vamos a ver, enseñado y practicado en las epístolas en cuanto a la iglesia local. Entonces, empecemos con el número 4. Vamos a mirar. 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, que es el texto que estuvimos leyendo. Busquemos la Biblia, estudiemos la Biblia. 1 Corintios 11. En el versículo número 23 y 24. Estamos hablando
aquí de la cena del Señor. ¿Listo, hermanos? La cena del Señor, para que usted no se deje desviar por algunos. 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Paréntesis, próximo domingo en la tarde tendremos la cena del Señor, totalmente invitado en la membresía. Dice, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, ¿cuántas veces? Todas las veces. ¿Cada cuánto? No dice cada cuánto, dice todas las veces. Algunos dicen, no, ustedes están mal porque deben ser todos los domingos. No, aquí dice todas las veces. No, están mal porque tienen que ser cada año. No, acá no dice cada año, dice todas las veces. Entonces la iglesia toma decisión, como ya miramos, autonomía en la iglesia local, para saber cuándo tomar la cena. Y es una cena cerrada, no es para todo el mundo. Y eso ya lo vamos a estudiar en este capítulo de únicamente 2 ordenanzas. Sigue diciendo aquí, versículo 26 de 1 Corintios 11. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y mire algunos principios que vamos a estudiar, solamente vamos a leer, versículo 27, es de suma importancia y un aspecto delicado el tema de tomar la cena del Señor. El único requisito para el bautismo es creer, pero para la cena del Señor ya es otra cosa. Dice el 27, 1 Corintios 11, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, y eso vamos a estudiar esa palabra, ¿no? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Va a haber una culpa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Hay algunos que cuando se anuncia la cena del Señor no vienen porque están mal con Dios. Pastor, es que no puedo, ese día tengo que planchar la ropa. No, mire, no hay algo más importante que la cena del Señor para un cristiano. Le digo para un cristiano. Está examinando su vida. Qué bueno que tenemos entrada al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro y arreglar las cuentas con Dios. El diablo le va a acusar a los cristianos y ese día no van a venir. ¿Por qué no arreglar las cosas con Dios? Pastor, es que me están juzgando. Exactamente, eso es la cena del Señor. Un juicio personal de cómo estamos viviendo hoy a la luz de lo que dice la Biblia. Versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Nadie va a probar al otro, cada uno se prueba a sí mismo. Si es que es salvo, el Espíritu Santo le va a examinar. Dice, examinaos a vosotros mismos. Y también dice, pruébese aquí cada uno a sí mismo. Y dice el salmista, dice, examíname, oh Dios, examíname, oh Dios. A la luz de la Biblia, a la luz de lo que guía el Espíritu Santo, dice, y coma así del pan y beba de la copa. Es un mandamiento. Hay que comer el pan y beber la copa. Es un mandamiento, es una ordenanza. Tomar la cena del Señor es una ordenanza. Y si está mal con Dios, arregle. Es una presión que Dios pone a cada cristiano para andar bien con Él. Y luego dice, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, otra vez esa palabra que hay que estudiarla, sin discernir el cuerpo del Señor. Y aquí hay dos posibles interpretaciones: el cuerpo del Señor, literalmente el cuerpo del Señor, o la iglesia. Y eso después lo vamos a estudiar. Sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. En otras palabras, si no toma la cena del Señor, está mal con el Señor. Y si la toma indignamente, está mal con el Señor. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Y Dios va a tratar personalmente ese cristiano. Por eso es que a veces yo tengo que orar para no hacer la cena constantemente. Porque si no, miren lo que pasaría. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos. ¿Se da cuenta? Muchos enfermos en la iglesia. ¿Cuál es una de las razones? Una de las razones. No estoy diciendo que todo el que se enferma está mal con Dios. No estoy diciendo eso.
Estoy diciendo que una de las posibles causas de que los cristianos se enferman es por causa del juicio, el castigo de Dios. No es un juicio al infierno, tenemos que entender eso, ya no hay condenación para el que está en Cristo. Pero sí es un juicio, un castigo, como dice Hebreos 12:5, que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que ha recibido como hijo. Hay algunos enfermos, otros debilitados, ¿sí? Debilidad, esto puede ser espiritualmente y también físicamente, entre vosotros. Y muchos duermen, por eso algunos se mueren. La paga del pecado sigue siendo muerte. Dice la Biblia, si el juicio de Dios comienza con la casa de Dios, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Y ya esa ordenanza es una declaración pública de que Dios, el Señor Jesucristo, tiene el cuidado de la iglesia, de cada miembro, que definitivamente el pastor no puede controlar a los miembros rebeldes que siempre están ahí haciendo mal en la iglesia. Yo digo, Señor, ahí están, son tuyos, mira cómo hace. Y Él se va a encargar de cada uno de nosotros. Por eso dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y se entristezca cuando Él le reprende. Ese es el trabajo de Dios con cada cristiano. Y Dios va a obrar, y algunos se van a morir, es lo que dice aquí, versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos? Entonces, usted se siente juzgado, dice, el pastor lo está diciendo por mí. No, está siendo juzgado. Primero por el Espíritu Santo, por su palabra y por su conciencia. Y usted, en lugar de enojarse con el pecado, se enoja con el pastor. No se preocupe, yo entiendo eso, que cuando uno predica, la gente es juzgada, es examinada. Y ellos piensan que yo las tengo contra ustedes. No, yo simplemente leo la Biblia, trato de hacer una exégesis de ella y el Espíritu Santo aplica su vida. Si usted se siente juzgado, se siente que como que está bravo por dentro, mejor póngase bravo con el pecado, póngase bravo con usted mismo y arrepiéntase de su pecado. ¿Ven? Dice, bueno, si nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos, versículo 32, escuche. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí ve la diferencia de estas dos palabras? Castigados y condenados. El cristiano no va a ser condenado, es condenado el mundo. El que rechaza a Cristo es condenado en el infierno. El cristiano ya no es condenado en el infierno, el cristiano desobediente es castigado por el Señor. Para que usted entienda esto. ¿Qué puede ser un castigo o una enfermedad? No estoy diciendo que todas las enfermedades sean castigo. Que pierda el trabajo, no estoy diciendo que todas las pérdidas de trabajo son castigo, puede ser la voluntad de Dios para llevarlo a algo mejor, etcétera, quiebra, economía, sus hijos, no sé, algo puede pasar en su vida, un accidente, Dios puede hacerlo. La persona que está escuchando esta mañana es la que va a saber que cuando le viene algo, va a entrar en la presencia del Señor y le va a preguntar, Señor, ¿qué es esto? ¿Es un castigo o es una prueba? Eso usted lo tiene que discernir. Si es que usted anda con el Señor, si es que usted camina con el Señor. Porque si usted tiene una mente cauterizada y un corazón duro para Dios, usted no va a saber. Y se va a enojar con Dios, pero mire esta situación, tiene que mirar si es una prueba para llevarlo a la madurez, como dice Santiago 1, o es un castigo para que usted proceda al arrepentimiento. Eso usted lo tiene que mirar. Entonces, la cena del Señor fue practicado en las epístolas en cuanto a la iglesia local, ¿sí o no? Vamos a mirar entonces, el bautismo fue practicado en las iglesias locales. 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer la Biblia. 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 13. En la iglesia de los Corintios había una división. Y uno estaba diciendo, bueno, yo soy de Pablo, el otro decía yo soy de Apolos, el otro decía yo soy de Cefas y yo de Cristo. Y Pablo, para ayudar esto, introduce el tema del bautismo, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces,
Usted puede recordar allí en Hechos 18 y dice versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino ¿a quién? A Crispo. ¿Recuerda a Crispo que creyó? ¿Recuerda en Hechos 18? Cuando él entró a Corinto, y a Gallo. Entonces, se practicó el bautismo en la iglesia, en las epístolas, en cuanto a la iglesia local, ¿sí o no? Entonces, el lavamiento de los pies no cumple todo el proceso, pero las ordenanzas sí. Vamos a nuestro tema hoy, hermanos. Dos ordenanzas, ¿cuáles son entonces? Bautismo y cena del Señor. No hay más ordenanzas. Algunos le meten una cantidad de cosas. No, nosotros los bautistas creemos y enseñamos que solamente son dos ordenanzas: bautismo y cena del Señor. Número uno, hablemos entonces del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es una identificación, apunte ahí. El bautismo es una identificación. ¿Con quién? Bueno, nos identificamos con Cristo. El bautismo y la cena del Señor, las dos ordenanzas, son una explicación de lo que es el Evangelio. El bautismo y la cena del Señor es una explicación didáctica, por decirlo así, de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Amén. Pablo lo explica. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección. 1 Corintios 15, 1 al 5. Este es el Evangelio, que es una buena noticia, obviamente. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para la salvación de todos los pecadores, sea judío, sea griego, hermanos. Esa es la buena noticia, que hay esperanza en Cristo, porque Cristo pagó el precio de los pecados muriendo, que fue sepultado y que resucitó y dio la victoria para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, si examinamos el bautismo, es exactamente eso. El bautismo es un símbolo que cuando una persona se bautiza, es una evidencia de que él es un discípulo. Está siguiendo a Cristo. Claro. Matete, la palabra griega, sigue a Cristo. ¿Cómo se supo que esa persona siguió a Cristo? Porque él se está identificando con el bautismo, porque él cree que Cristo murió cuando la persona está abajo en el agua, fue sepultado y resucitó. Es una simbología de lo que Cristo hizo, el bautismo. Por eso tiene que ser por inmersión. Entonces, el propósito del bautismo es identificarse con Cristo. ¿Con quién? Con Cristo. Lo que usted y yo creamos acerca del significado del bautismo afecta también lo que creemos acerca de quién puede ser bautizado y cómo se bautiza. Claro. ¿Qué es lo que creemos del significado del bautismo? ¿Qué es lo que creemos del Evangelio? Por eso es que el bautismo es únicamente para creyentes. Únicamente para creyentes. Dice: haced discípulos, alguien que ha creído en Cristo y que le sigue sus enseñanzas, sigue lo que Él es, que hizo Cristo, fue muerto en la cruz, Él dio su vida por nosotros. Nosotros creemos lo que la Biblia enseña literalmente acerca del bautismo. Y no hay razón válida para cambiar o espiritualizar los mandamientos del Señor. La Iglesia Católica Ortodoxa, la griega, y una secta que hubo en el año 1832 llamado la Iglesia de Cristo, enseñan que en el bautismo hay regeneración. Y eso es antibíblico, usando erróneamente Juan capítulo 3, que era una serie de agua y de espíritu. No, de agua se refiere a la obra y acción de la palabra de Dios en el nacimiento nuevo de un pecador. Dice: Él nos hizo renacer por la palabra de Dios. Santiago 1:18 lo enseña, apúntelo ahí. Y el Espíritu Santo, por supuesto, Tito 3:5, Él dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces,
El bautismo, no, y hay una línea de reformados que también creen en la regeneración, en la regeneración bautismal. Tengan mucho cuidado con eso. El bautismo no limpia pecados, no produce nacimiento nuevo, es Cristo. Es Cristo. El bautismo no es esencial para la salvación. No es esencial para Cristo, es esencial para la salvación. El bautismo es el paso de obediencia de un recién convertido identificándose con Cristo. Él está diciendo al mundo: yo he creído en Cristo. He creído que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y cuando yo me estoy bautizando, se lo estoy diciendo a todos públicamente: yo soy cristiano. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de Cristo. Así que si usted no se ha bautizado, hay graves problemas con su creencia. Algunos dicen: yo no me bautizo porque no soy perfecto. Nadie se bautizaría. No, el bautismo no es evidenciando que yo soy perfecto. El bautismo no tiene que ver conmigo en ese sentido, sino tiene que ver con el Señor. ¿Amén, hermanos? No, es que me falta un poquito más para bautizar. ¿Qué le falta? Si la Biblia dice: aquí hay agua, busque Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Dice la Biblia en Hechos capítulo 8, algunos que lo veo porque lo vamos a leer, porque algunos no se han bautizado. No, todavía no estoy preparado. ¿Preparado para qué o qué? No entiendo eso, porque no está en la Biblia. Esos preceptos se tienen que tumbar. Es que es un compromiso. No, si usted fue salvo, dele gracias a Dios que Dios le perdonó. Un compromiso, pues hermano, por aquel que murió por mí, lo que tenga que hacer por él, porque ya no voy al infierno. Compromiso, sí tiene compromiso con el mundo, con todo mundo, pero no con Cristo. Hechos 8 dice la Biblia, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Él escuchó el evangelio. Y obvias razones, según el versículo 36, recibió a Cristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esa es la palabra que muchos se deben contestar. ¿Qué impide? La iglesia tiene que saber esto, no dejarse confundir de la falsa doctrina de los herejes. ¿Qué impide que una persona sea bautizada? ¿Qué impide? No, si hay algo que impide. Si no cree. Si no cree. Ahí dice, no, si se porta bien después de haber creído. No dice. Dice, si crees de todo corazón. Nadie externamente puede examinar si tal persona o tal persona creyó de todo corazón. ¿Cómo podemos saberlo? Esa persona dice: no, yo sí creo. Yo sí creo de todo corazón. ¿Usted cree que Jesucristo es el Señor? O sea, ¿usted cree que Jesucristo es el Salvador, es el Mesías, es el único? Sí creo. ¿De verdad que creo? Pues bautícese. Algunos dirán, un fariseo sentado al lado: a mí se me hace que ese no creyó. ¿Usted cómo sabe? ¿Cómo sabe usted que no creyó? ¿O cómo sabe? No, este sí creyó. No, bueno, sabemos. Por eso es que cuando bautizamos de la siguiente manera: por su profesión de fe en el Señor Jesucristo, yo lo bautizo. Entonces, como el bautismo es para creyentes, si la profesión de este individuo fue falsa, su bautismo es, por eso nos llamamos bautistas, rebautizadores. Porque el bautismo no es para no creyentes, pero si esa persona no creyó o no creyó, no lo sabemos. Pero el mandamiento es bautizarlos inmediatamente de ellos haber dicho que creían con todo su corazón. ¿Crees de todo corazón? ¿Crees? Bien puedes. O sea que es una decisión de cada persona. Bien puedes. Si esa persona creyó en Cristo, ¿quiénes somos nosotros para estorbar la obra de Dios? Nada. Si no creyó, el problema es de él. Su profesión fue falsa, su bautismo fue falso. Entonces, que crea algún día y cuando crea, se bautice. ¡Ay, lo han bautizado 2 veces! No. La anterior no fue un bautismo, porque usted tiene que entender el símbolo. Si el símbolo no se aplicó ahí, el bautismo no fue, simplemente se remojó en agua.
El bautismo siempre es para después de que alguien cree. Si se bautizó y él no había creído, es que no sabemos si creyó o no creyó. ¿O quién tiene un detector de eso aquí? Dígame. No podemos. Felipe le hubiera dicho, no, espere un momentico porque yo no sé usted qué es lo que va a hacer. Venga, ¿usted es casado? Le preguntó. ¿Es casado? ¿Y toma cerveza? ¿Le preguntó? No. El etíope era un pecador como cualquiera de los que estamos aquí. Amén, hermanos, no era diferente. Lidia, la vendedora de púrpura, también era una pecadora común y corriente, más se bautizó. El carcelero de Filipos era una persona común y corriente y a las 3, 4 de la mañana se bautizó. Si usted lee el libro de los Hechos capítulo 16. ¿Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa? No, pues yo creo. Y mi casa también. Y dice la Biblia que los bautizó. Entonces el bautismo es una identificación. ¿Es una qué? Identificación. Entonces, lo que creemos del significado afecta lo que usted y yo tenemos que hacer en cuanto a lo que es el bautismo y en cuanto a cómo se bautiza. ¿Es una enseñanza bíblica, sí o no? Número 1, Cristo lo mandó. Cristo lo mandó. Mateo 28, 19. ¿Está claro, no? Cristo lo mandó. Número 2, Cristo nos dio un ejemplo a seguir. ¿Por qué Cristo se bautizó? Ahí tenemos que estudiar un poco eso. El bautismo de Cristo no fue un bautismo cristiano como tal. Era un bautismo en un contexto judío para que se cumplieran las profecías acerca de él. El bautismo de Cristo no es, porque recuerde que el bautismo cristiano es un pecador identificándose con el Salvador. Cristo nunca pecó y él no necesita Salvador, porque él es Dios. Tenemos que explicar muy bien esto, porque algunos dicen, no, Cristo se bautizó, tenemos que bautizarlo. Es una verdad a medias, ¿sí? Cristo no se bautizó porque él necesitó ser salvo, él no se identificó con nadie, no. El Espíritu Santo lo estaba ungiendo en ese momento del bautismo, lo estaba ungiendo como el profeta, Deuteronomio 18, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, profetizado por Samuel, que iba a haber un rey eterno, sempiterno, y como el sacerdote, el que iba a entrar al lugar santísimo, no hecho de manos, sino el de cielo. Entonces, él ahí fue ungido. Recuerde que todo rey debía ser ungido, todo profeta debería ser ungido, todo sacerdote debería ser ungido. Cristo fue ungido ahí. Dios le dice a Juan el Bautista, donde usted vea el Espíritu Santo encima, ese es. Y ahí el Espíritu Santo descendió como en forma corporal como de paloma, Mateo 3. Pero Cristo le dice a él, a Juan, bautíceme. Y Juan le dice, no, ¿cómo? Usted debe bautizarme a mí. No, bautíceme para que se cumpla toda justicia. Allá hay que trabajar en esa exégesis. ¿Ah? Tenemos que pensar que él lo hizo también, como dice Pedro, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Obediente. No, quiero que quede bien entendido. Entonces él nos dio un ejemplo a seguir. Ahora, ya lo miramos, en Hechos 2:41, el bautismo nos hace miembros de una iglesia local. Hechos 2:41. Hechos 2:41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia que ya había sido empezada por Cristo, unificada y empoderada por el Espíritu Santo en Hechos 2, pero ya iniciada por Cristo antes de la venida del Espíritu Santo. Ya había iglesia, ojo con eso. Ya había iglesia, claro, por supuesto. Después de la resurrección de Cristo, fueron 50 días que la iglesia de Cristo estuvo ahí con Cristo. Ganaban almas, tenían tesorero, tomaron decisiones ahí en Hechos capítulo 1, ¿recuerda? Era una iglesia. Por lo tanto, el Espíritu Santo no había venido, no había una unidad como tal, pero ya era iglesia. Claro, en Hechos 2 vino el poder
que los llevó. Fueron 10 días terribles. Los 10 días más terribles para la iglesia fue desde la ascensión de Cristo y la venida de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Fueron los 10 días más terribles para la iglesia, hermano. Estaban atemorizados, pero en Hechos capítulo 2 descendió la promesa del Padre. La presencia del Espíritu Santo, no solamente sobre ellos, sino en ellos, el bautismo del Espíritu Santo por primera vez en la historia de la humanidad. El Espíritu Santo venía y llenaba a individuos para cierto oficio, pero nunca eran bautizados. Esto habla de la inclusión de cada individuo al cuerpo de Cristo y la inclusión de la persona divina del Espíritu Santo en el creyente. Eso nunca había sucedido. ¿Qué, hermano? El cristiano que vive apagado, entristecido, no sabe el privilegio que tiene de que ahora nosotros, este cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermano. Ni David tuvo eso, ni Samuel tuvo eso, ni Eliseo tuvo eso. Usted y yo sí lo tenemos y lo desaprovechamos. Nos amargamos, no ganamos almas, peleamos con... Hermano, estamos desaprovechando una dispensación preciosa donde Dios nos dio el poder para vencer el pecado, el poder para ganar almas, para hacer la obra de Dios. No en nuestras fuerzas, sino es Él en nosotros y a través de nosotros. El bautismo nos hace miembros de la iglesia local. Amén, hermanos. Y por supuesto, Romanos capítulo 6 es una identificación con Cristo en su muerte, en su sepultura y su resurrección. No es que el bautismo produzca eso, sino que Cristo produjo eso en nosotros. Amén. Cristo produjo eso ya en nosotros. ¿En qué momento? En el momento que creímos. En el momento que entendimos que somos pecadores destituidos de la gloria de Dios. ¿Se acuerda ese momento? Porque ese es un milagro. O sea, que hay personas que dicen, no, yo soy pecador, pero no merezco el infierno. Es porque no ha entendido el evangelio. Entendió que por su pecado merece ir al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Entendió que por sus pecados va a estar finalmente en el lago que arde con fuego y azufre. Entendió, el Espíritu Santo le puso convicción y le dio miedo de ir a podrirse por la eternidad en el infierno. Y en ese momento dijo, ¿qué quiere que yo haga? Y entendió que Cristo murió por él. Entendió que en ningún otro hay salvación, que no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Jesucristo. Entendió que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entendió que debe confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Y será salvo, y es salvo en ese momento. Y ahí ocurrió el milagro de la regeneración. Ahí es cuando sucede la transformación en mi corazón. Y ahora el Espíritu Santo, juntamente con la Biblia, venir a la iglesia, a la oración, va a producir en su vida esa santificación progresiva, ese cambio, cada día hechos cada vez más a Cristo. O sea que cuando alguien se bautiza, entendió esto, que en algunos casos no es evidente que haya habido ese cambio. Ese empezó, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó. ¿Cuándo comenzó? En el momento de que usted se arrepintió y creyó en Cristo. Le pregunto, ¿ya comenzó Él en su vida? Porque si no, hoy es el día de su salvación. Si no hubo salvación, no va a haber nada más. Dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Es Él hasta el día de Jesucristo, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Romanos 6, el bautismo es entonces la identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Leemos Romanos 6:3. Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿en quién? Aquí está hablando del bautismo por el Espíritu Santo, pero es la idea general. Si, hemos sido bautizados en su muerte. Claro, Cristo, ¿qué hizo por mí? Murió. Cuando fuimos salvos, ¿Él qué produce en nosotros? Muerte al pecado.
muerta al pecado. Y luego dice versículo 4, porque somos sepultados, mire la palabra juntamente, una identificación con Cristo, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, aquí está el Evangelio nuevamente, de entre los muertos, dice por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, cuando una persona se está bautizando, hay dos pensamientos o dos aplicaciones de lo que hizo el Señor. Una persona que se bautiza se identifica con Cristo, cree que Cristo, cuando está siendo sumergido en el agua, Cristo murió. Cuando está abajo del agua, ¿qué está identificándose usted? Cristo fue sepultado. Y cuando sale del agua, Cristo, y dice, así también, hay una segunda aplicación aquí. Ahora, la primera parte tiene que ver con Él, la segunda parte tiene que ver conmigo, en lo que Él hizo por mí. ¿Qué hizo por mí? Cuando estoy abajo del agua, yo estoy muerto, ya, fui muerto. Y no por un esfuerzo mío, fue por una obra de Él. Fui sepultado, todos mis pecados fueron perdonados. Salgo del agua, Él me dio nueva vida. Nueva vida. Sí, hay implicaciones, hay imperativos, mandamientos, por ejemplo, dejad la ira, huid de la fornicación. Hay imperativos, pero ese es el resultado. Pero la obra primaria de toda la salvación, en ese sentido de transformación, es un regalo de la gracia de Dios. Un regalo de la gracia de Dios. Amén. Ya miramos el propósito del bautismo. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Número 1, identificarse con Él. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Identificarse con Cristo. Número 2, el método del bautismo. Número 2, el método del bautismo. Bueno, las palabras bautizar, la palabra griega baptizo y bautismo, palabra griega baptisma, fueron transliteradas del griego al latín y del latín a los idiomas modernos. Entonces, la idea de bautismo tiene que ver con zambullir, la traducción, sumergir, claro, porque es el símbolo. Cuando Cristo fue sepultado solo una parte o fue sepultado todo? Ahora, como el bautismo es un símbolo de la salvación, cuando usted fue salvado solamente de la cabeza para arriba o fue salvado todo. Entonces, como es un símbolo, entonces el método del bautismo debe ocupar el sentido de la simbología. Si el bautismo es sumergir, anegar, empapar, bautizar, en el verbo pasivo es estar hundido. Hay otra palabra, ahogado, ahogado literalmente. En verbo medio es hundirse, hundirse totalmente. Eso el diccionario manual del griego al español da este significado. Por lo tanto, hermanos, cualquier idea de la aspersión es falsa doctrina. ¿Qué es la aspersión? Unas goticas en la cabecita. Falsa doctrina con toda mentira y falsedad. El bautismo bíblico es ¿por qué? Por inmersión, por inmersión. Todos los diccionarios griegos, los léxicos, todas las grandes enciclopedias, historiadores, los enormes bautisterios de las iglesias construidas en el primer milenio atestiguan que el bautismo bíblico es por inmersión. Todo por inmersión. ¿De dónde sacan ese cuento del chorrito? Lo sacaron del infierno, porque no está en la Biblia. El aspersión o derramamiento no describe el significado real de la palabra bautismo. Entonces, cuando dice bautismo y le echan un chorrito, la palabra bautismo no está bien aplicada. No es correcto esto. La enseñanza bíblica, Mateo 3:6. Mateo 3:6. Estamos hablando sobre el método, ¿no? Ya hablamos del propósito del bautismo. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Identificarme con Cristo.
Si usted quiere identificarse con Cristo, si usted quiere, hermano, hermana, que no se han bautizado, tener la bendición de Dios y saber que usted está entendiendo lo que Él hizo, debe bautizarse. Una pregunta aquí. ¿Alguna persona que ya haya creído en Cristo? ¿Habrá una persona que diga, pastor, yo ya soy cristiano, yo ya soy cristiana, pero no me he bautizado? ¿Habrá alguien así? Que no se haya bautizado y usted dice que es cristiana o cristiano. Obviamente usted no va a levantar la mano porque no es cristiano. Y hay un problema grave. La Biblia dice que el que rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted viene para que le vaya bien en la vida, para la iglesia es un agüero, cambió el cura por el pastor, y etcétera. La muerte puede venir a cualquier momento. Y todos los que le influencian para lo malo no van a estar ahí. Usted delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. La Biblia que usted rechazó en las predicaciones es el libro que Dios va a usar para su juicio, los que rechazaron a Cristo. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Subió luego del agua. ¿Dónde estaba Cristo? Abajo del agua. En la aspersión, ¿dónde está el agua? Se subió luego del agua. Esto habla de que es por inmersión. Dice, subió luego del agua. Juan 3:23. Juan 3:23. El bautismo de Juan el Bautista también es otro concepto, otra definición. No es, tiene una connotación parecida al bautismo para la iglesia, para los creyentes, pero no es igual, era un bautismo enfocado en el pueblo de Israel. Juan capítulo 3, pero también tiene el mismo método por inmersión. Juan capítulo 3, versículo 23, dice la Biblia. Juan bautizaba también en Enón. ¿Lo tiene? Junto a Salim, porque habían allí ¿cuántas aguas? Se necesita para bautizar muchas aguas, no un chorrito ahí, una canequita, no. Muchas aguas, ¿por qué? Porque por el símbolo, ¿no? Tienen que quedar totalmente sepultado por el agua en un momento ahí. Zambullido, que es la palabra baptizo o baptisma, es la palabra. El bautismo es el verbo y el bautismo es la palabra para referirse a que fueron hundidos, ahogados, empapados, anegar, zambullir, sumergir. Amén. Habían muchas aguas. Qué bueno que no dice en un río, ¿no? En este pasaje dice muchas aguas. En Hechos 8 dice aquí hay agua. O sea que ¿cuál es el instrumento que produce la simbología? El agua. El agua. Donde sea. En África que no hay agua para bautizar es un sacrificio. Iglesias bautistas queriendo obedecer dicen a todos los creyentes, todos traigan un poco de agua, sabiendo que el agua es para tomar y se pueden morir. Abren un hueco en el piso, ponen un plástico y todo el mundo sacrificialmente vienen y ponen su agua para que alguien sea bautizado. Y aquí con abundancia de agua y la gente rebelde no se quiere bautizar, pero sí quiere que Dios les bendiga. Entonces es el agua, el agua. No, es que yo necesito un río porque necesito que mis pecados se vayan. Eso es falsa doctrina, es catolicismo. No hay regeneración bautismal, no hay. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No es el agua, no es el agua es un símbolo. ¿Recuerda qué es el propósito del bautismo? Identificarnos con Cristo. ¿Cuál es el modo del bautismo? Por inmersión, por inmersión. Hechos capítulo 8, versículo 38. Hechos 8, 38, ahí terminamos el día de hoy. Hechos 8, 38. Dice la Biblia. Hechos 8:38.
y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Subraya la palabra descendieron. O sea, se metieron dentro del agua, ambos. ¿Y qué más dice ahí? Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí había agua, Entonces, la inmersión, ¿qué simboliza la inmersión? La sepultura. ¿Y a Cristo lo sepultaron totalmente, sí o no? ¿Sí o no? Bueno, es un tipo de la resurrección también cuando sale. Entonces se necesita que la persona sea sumergida totalmente. Entonces, únicamente 2 ordenanzas. ¿Cuántas? 2 ordenanzas. Únicamente 2 ordenanzas. Número 1, bautismo. Número 2, cena del Señor. Ya estamos estudiando acerca del bautismo. Estudiamos el propósito del bautismo. ¿Cuál es el propósito? Identificación con Cristo. Número 2, ¿cuál es el método del bautismo? Inmersión. Y en la próxima clase vamos a hablar de el sujeto del bautismo. ¿Quiénes se pueden bautizar? No pierda la escuela dominical, es hora de aprender lo que Dios dice en su palabra. Amén. Póngase en pie, todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Vamos a orar. Señor, gracias por la clase, gracias por el estudio de la Biblia. Gracias, Señor, queremos obedecerte. Bendice, Señor, el tiempo donde vamos a tomar tu cena el próximo domingo en la tarde. Trae a la membresía, trae a tu iglesia, trae a tu pueblo, a que se congregue, a que arregle las cosas contigo, a que se pongan bien contigo, que todos podamos acercarnos a ti y estar a cuentas. Dios dice, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Póngase a cuentas con Dios, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No se deje acusar por el diablo. Use el recurso de la preciosa sangre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y los míos. Señor, como iglesia hoy te pedimos perdón. Perdónanos. Límpianos con tu sangre. Permítenos en esta mañana salir limpios en nuestra mente y limpios en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas bien para ti. Señor, arregla el problema de pecado, de inmoralidad, de mentira, pleitos entre matrimonios, entre hermanos, problemas con los ojos, problemas con la ira, con el carácter, con la chismología, con la tacañez, con la irresponsabilidad, con la pereza, con la irreverencia. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos por no ganar almas como deberíamos hacerlo. Señor, y en base a tus promesas, tú al que amas disciplinas y azotas. Hazlo con cada uno de nosotros cuando sea necesario para poder acercarnos a ti. Habrá alguien que dirá, pastor, yo no tengo seguridad en mi salvación, pero hoy yo quiero ser salvo, hoy quiero arrepentirme, quiero creer en Cristo. Si es así, reconozca que es pecador, destituido de la gloria de Dios. Si es así, reconozca que la paga de nuestro pecado es muerte. Reconozca y crea que Cristo murió por nosotros. Y por supuesto, confiese con su boca que Jesús es el Señor. Crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Si así quiere hacerlo, haga conmigo esta breve oración. Dígale con todo su corazón, dígale, Dios mío, perdóname. Yo reconozco que he pecado y que merezco un castigo, pero hoy me acerco a ti a través de Cristo. Creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó para darme vida eterna. Y hoy te ruego que me salves,
que me des una vida nueva y que me permitas obedecer al bautismo. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.